Bienvenidos a Cosas de Dios, este podcast donde hablamos de la fe sin filtro y de muchas cosas que no nos atrevemos de hablar o preguntar, pero que son necesarias decir. Hoy tenemos un episodio nuevo que es sobre la depresión. Es un tema que muchas veces lo hemos vivido muy silenciosamente o que tenemos a alguien que lo ha vivido y ha pasado por este momento oscuro. Pero para hablar de este tema tenemos a una invitada muy especial en la cual ha vivido este proceso, lo ha pasado y sobre todo lo ha vivido con la ayuda de Dios, ¿verdad? Hoy les quiero presentar a Yohis. Hola Yohis, ¿cómo estás? Hola Nani, súper contenta de estar aquí contigo. Gracias por la invitación, de verdad que es un verdadero privilegio el poder compartir, el poder hablar de este tema donde los cristianos también podemos deprimirnos, claro que sí. Así es, ese es el tema del día de hoy. Los cristianos también podemos deprimirnos. Pero bueno, es un tema que es un poco muy extenso, ¿no? Pero yo quiero que antes de tocar este tema, nos hables un poco de ti, Yohis. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? Bueno, Johanna Sandoval, para servirles. La edad hace falta decirla, no, tengo 20 años. Soy de Honduras, llevo aquí en España 13 años. Llegué en el 2013, estoy aquí con mi madre. Soy cristiana. Conocí al Señor desde pequeñita, pero estuve apartada y volví a tener un encuentro con Él en el 2017, pero en el 2014, 2015 ya empezaba como que a buscarle, pero el verdadero encuentro que tuve con el Señor nuevamente fue en el 2017. ¿Qué más quieres preguntar? Vale. Me dices que eres cristiana de cuna, ¿verdad? Sí, se podría decir, porque mi madre nos inculcó siempre ir a la iglesia desde pequeñitas. Con 12 años fui a mi primer encuentro, ahí donde tuve la primera experiencia con el Espíritu Santo. No entendía por qué no dejaba de llorar, ahora lo entiendo todo. Ok, entiendo. Vale, ¿y en qué momento hubo como ese break, se podría llamar? ¿O que te apartaste de los caminos de Dios? ¿En qué año fue? ¿O qué fue lo que pasó? Esto fue, yo tuve lo que te comentaba en el 2000, con 12, 13 añitos, fui a mi primer encuentro. Cuando tenía 15 años, creo que 14, 15 años, me aparté. Ya. Me aparté, era un visitante más, cristiana de domingo, por decirlo así, ¿no? Iba los domingos solo y a veces pues ya ni iba. Ahí fue donde yo me aparté. Donde no seguí yendo a la iglesia, y yo volví a retomar los caminos del Señor aquí en España. Creo que el Señor me sacó de mi país, obviamente salí de allá vuelta a nada, con muchas situaciones emocionales, y llegué aquí rota, hecha polvo a raíz de una pérdida, a raíz de situaciones en mi casa. Y eso hasta que no tienes tú como un parón, no te das cuenta de lo que está pasando en tu vida. Ya. ¿Esa pérdida que hablas fue de alguien de manera sentimental o familiar? Sentimental. Ok. Sí. Vale, entonces por ahí empieza a tener ese proceso de como, digámosle, abrir puertas a esa depresión. Yo creía que sí, pero cuando yo... me doy cuenta de que estoy pasando por una depresión prematura. Yo me doy cuenta en el 2021. O sea, hace 3 años después. ¿Qué va? Piensa que yo con 15... Mi padre sale de mi país en el 2006. Yo tengo, ahora mismo no recuerdo qué edad tenía. Pero yo eso lo entiendo cuando a mí me diagnostican la depresión prematura, porque fui diagnosticada con depresión prematura. Entonces recuerdo que la psicóloga me dijo a mí que yo recordara un momento de mi niñez. Entonces a raíz de eso entiendo que hay una herida de abandono. Entonces ahí es donde yo empiezo a atar cabos de, una herida de abandono por parte de mi padre, que él marchó de Honduras pues por situaciones que muchos padres abandonan sus países, ¿no? Después tuve la pérdida de esta persona. Cuando yo tenía 17 años, él murió. Claro, cuando yo tengo 15 años, volvemos 2 años para atrás, mi madre se viene para España. Entonces tengo 3 abandonos que los veo yo desde esa forma. Pero claro, yo no lo entendí hasta cuando llegué acá. Vale, entonces, ¿cómo era tu vida antes de tú, digamos, reconocer que estabas viviendo en la depresión y cómo comenzaste a saber que estabas en ello?
Mira, yo siempre he sido una persona muy, muy chicharachera, muy risueña, muy dada para los demás. Me encanta socializar, me encanta estar con la gente, me encanta reírme. Me gusta y siempre he sido así desde pequeña, he sido muy, muy, muy saltamontes. Pero sí que es verdad que algo que me pasaba a mí es como que me encanta que los demás estén bien, pero yo es como Johanna a un lado. Y así sucesivamente. Entonces esa era la vida de Johanna, estar bien para los demás o que los demás estén bien, pero yo olvidándome un poco. Y eso ha sido una de las cosas con las que he ido trabajando. Y cuando entendí eso fue difícil porque yo no sabía que yo estaba mal. Quizás por la rutina del día a día, por ocuparte o por mantenerte ocupado para no pensar. Y fue ahí cuando yo entendí que algo estaba pasando, pero no le tomaba importancia. Vale, ¿qué podías ver tú que las demás personas no podían ver? Porque tú decías, mostrabas una sonrisa y que eras muy feliz con todo el mundo y demás, pero en Johanna, ¿qué era lo que pasaba internamente? ¿Sabes qué pasa, Nani? Que muchas veces hay gente, o creo que todos hemos pasado por ahí, que mostramos una sonrisa por fuera, pero por dentro estamos rotos. Por dentro estamos hechos polvo. Y muchas veces no queremos aceptarlo. Entonces lo tapamos con obligaciones, lo tapamos con trabajo, lo tapamos con una pareja, lo tapamos con infinidad de cosas. ¿Y qué pasaba? Que yo estaba rota, pero yo no me daba cuenta que estaba rota. Entonces, hasta que yo tuve un lapso en mi vida, un tiempo en mi vida que esto fue en el 2021, creo que fue, 2020, después de pandemia, cuando yo llegué aquí, porque todo acarrea desde que yo estaba en Honduras. Uh-huh. Pero como allá yo estaba con 1000 cosas, estudiando, con mi padre, con mi sobrino, con mi familia, pero sin embargo, habían cosas detrás. No, porque si no aquí nos extendemos, pero sí que había tenemos tiempo. Sí que habían cosas detrás que habían sucedido en mi vida, pero era como que las dejo debajo de la alfombra, ¿sabes? Y ya borrón y cuenta luego nueva. La solución o lo dejo o lo dejo ahí y ya está. Y eso es lo que nos suele pasar, que muchas veces vamos acumulando las emociones, vamos acumulando los problemas, vamos acumulando lo que sentimos y eso se acumula y en su momento sale, Nani. Ya, ¿y qué fue eso entonces que explotó esa bomba? Como que... Mira, yo llego aquí a España en el 2013, a raíz pues de este luto que me lo guardé y que no lo solté, uh-huh. ¿Vale? A raíz de problemas pues en mi casa, a raíz de infinidad de cosas. Llego aquí a trabajar, normal, a tener una vida pues de trabajo a la casa, de la casa al trabajo, después pues ya uno se emociona aquí, entonces las cosas no van como van. Y eso me pasó a mí, yo llegué a los caminos del Señor rota, que es lo que muchas veces nos pasa, que tenemos que tocar fondo para buscarle. Poder llegar a los caminos de Exactamente, Dios. Y yo lo pasé y no lo recomiendo. O sea, busquémosle al Señor siempre, es difícil, sí. Los caminos del Señor no son fáciles, primeramente, pero los caminos del Señor son para valientes. Exactamente. Y yo volví a los caminos de Él tocando fondo. Claro, yo llego en el 2013 y yo me dedico todos estos años a trabajar. En el 2020, en pandemia, yo me quedo sin trabajo. Yo renuncio y digo, yo no quiero seguir trabajando. Yo a este tiempo yo ya estaba yendo a la iglesia. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo que yo me quedo sin trabajo es donde yo ya empiezo a ver cosas en mí que no son normales. Y dije yo, vale, es una temporada. Estoy bien. Vale. ¿Pensaste que era algo pasajero? Sí, pensé que era algo pasajero, lo típico. Tú estás triste o estás con bajón y dices, bueno, ya mañana se me pasará. Uh-huh. Pero no, esto era como un bucle. 3 meses estaba bien, volví a recaer. Y así sucesivamente. Esto no es normal. Un círculo vicioso, totalmente. Y yo cuando conocí aquí al Señor, que agradezco mucho, que son ángeles para mi vida, que son Radil y Jessica, mis pastores. Un saludo para ellos. Les amamos. De verdad que fue una bendición poder encontrarles. Yo los encontré a ellos en la peor etapa de mi vida. No quería saber de la iglesia tampoco. Pero cuando yo toqué fondo, les busqué y busqué el poder congregarme, porque mi corazón estaba hecho pedazos. Pero sin embargo yo seguía estando de pie, seguía mostrando una sonrisa, seguía diciendo estoy bien, mas sin embargo no lo estaba. ¿Por qué? Porque era constante la caída, era constante la recaída, era constante, pero yo no lo entendía. ¿Por qué? Porque tenía, trabajando en actividades de la iglesia, sirviendo, y digo, no pasa nada. Pero cuando yo me quedo sin trabajo, que me quedo sin trabajo en pandemia, yo estoy 8 meses sin trabajar. En esos 8 meses, fueron 8 meses terroríficos.
porque, o sea, anímicamente y emocionalmente estaba hecha polvo. Y era el mismo pensamiento, será una temporada, ya pasará. Pero sin embargo no pasaba. Entonces, seguía. Entonces, claro, la gente que estaba alrededor mío lo notaba. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que me gusta compartir con la gente. Pero ¿qué pasa? Me empecé a aislar. Empecé a dejar de responder mensajes. Empecé a dejar de responder llamadas. Empecé a aislarme. Empecé a esconderme en mi casa. Entonces, estas personas de tu alrededor, ¿cómo hacían para apoyarte? ¿O qué hicieron para apoyarte en ese momento? Estar. Es lo principal. Estar. O sea, aún yo alejándome, aún yo no queriendo saber nada, estuvieron y siguen estando, siguen estando y siempre una palabra de parte del Señor, una palabra de ánimo, un abrazo, que muchas veces no hace falta hablar, simplemente estar y abrazar, que muchas veces creemos nosotros que sí, tengo que darle una palabra, pero no. Por eso es muy necesario saber con las personas que uno se rodea, porque la misma Biblia dice de que tenemos que tener amigos que sean capaces de romper el techo por nosotros. Totalmente. O nosotros romper el techo por nuestros amigos. Y entonces supongo que ahí tus amigos o las personas que estuvieron alrededor rompieron el techo por ti para poderte ayudar. Sí, porque este tema, esto que pasaba conmigo en esa temporada, no lo sabían más que ellos solamente. Solamente lo sabían ellos. ¿Por qué? Porque sentía vergüenza en el que van a pensar. ¿Te daba miedo que te juzgaran? Sí. O te señalaran o dijeran, bueno, si es cristiana... o que está en la iglesia o está sirviendo. Está bien, que eso no es nada, que eso es temporal. Pero que va, me llegué a sentirme, o sea, a sentir esa sensación de voy a ser juzgada. Y eso pasa porque sientes vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Te lo guardas y no lo dices. Pero está bien pedir ayuda. Está bien decir cómo te sientes. Está bien decir me siento de esta manera. Está bien decir estoy desanimada. Estoy cansada, no quiero nada, porque yo llegué al punto de decir, estoy cansada, no quiero más nada. Entonces, un cristiano sí puede vivir la depresión. Sí que puede vivir la depresión. Y no hay que vivirla en silencio. Porque hay que hablar, hay que pedir ayuda, hay que levantar la mano y decir, me está pasando esto. Y en esa temporada, cuando yo empezaba a tener estos episodios, recuerdo que mi pastora me dijo, Johanna, creo que ya ahora es necesario de pedir ayuda. Porque... la ayuda profesional también es importante. Es lo que digo yo, esto es un 70-30. Pero eso es otra cosa, ¿no? Buscar ayuda profesional, pero con bases bíblicas, cristianas, evangélicas, bueno, como le queramos. Sí. Importantísimo, porque gracias a Dios no llegué a tomar medicamentos, porque el Señor fue buenísimo y lo sigue siendo bueno conmigo y con todos, ¿no? Porque no llegué a ese punto. Sí que fue una temporada muy dura, pero muy dura, en momentos de sentirme desconectada de mí misma, sentirme desconectada de las personas que me rodeaban, sentirme desconectada de Dios. Estando dentro, me sentí desconectada. ¿Cuál fue el momento entonces que viviste más difícil en ese momento de la depresión? Mira, el más difícil creo que fue verme en una habitación con las luces apagadas, sin ánimos de nada, verme en una habitación a solas, verme en una habitación donde todo estaba en desorden a mi alrededor. Hablo tanto de lo físico y sentirte tú sola cuando no lo estás, cuando hay gente que está a tu lado. ¿Qué pasaba por tu mente en ese instante? Llegué a tener pensamientos heavies. Y creo que la depresión te roba los sueños. No creo, te los roba. Te roba los sueños, te roba las metas, te roba la ilusión, te roba todo. Y en esa temporada, honestamente, Nani, por mi cabeza no pasaba nada más que necesito estar encerrada en mi habitación. Necesito estar aquí, quiero estar aquí, no quiero saber de nadie. Y ahora doy gracias a Dios porque lo cuento con un corazón sano. Si 2 años atrás, creo que no lo contaría de la misma manera. Porque hoy por hoy puedo decir que el Señor me sanó. Wow. La gloria y la honra es para el Señor. Totalmente. Johis, ¿qué mentira comenzó a hacerte creer la depresión acerca de ti mismo, de tu valor o del crecimiento que tú estabas haciendo en el ministerio? Aquí entra un poco la identidad, ¿vale? Una de las cosas que la depresión me hizo creer es que no valía, que no era capaz, y que mi mejor versión había quedado atrás, que esa Johanna alegre, que esa Johanna contenta había quedado atrás, que ya no tenía esperanza, que me iba a quedar ahí siempre.
el hecho de esto es un bucle, esto es como donde dan vuelta los ratoncitos, ¿no? Uh-huh. Y eso. Y me llegó a atacar con esos pensamientos, al no sentirme valorada, al perder mi esencia. Y creo que fue una de las cosas más duras. Sigo trabajando en ello, pero esas fueron las primeras mentiras que vino a poner en mi mente la depresión. ¿Llegaste a algún momento querer atentar contra tu vida? Mira, esto es... Se me pasó por la cabeza. La primera vez que se me pasó por la cabeza fueron con unas pastillas de diazepam, pero estoy hablando que esto fue en el 2014, estando aquí en España. Recuerdo que yo cogí las pastillas y se me pasaron infinidad de pensamientos por la cabeza. Pero mira el cuidado del Señor como es con nosotros. Por eso es que donde el Señor tiene puesta la mirada, el Señor la tiene puesta. Y fue un momento de, cuidado. En la temporada de 4 o 5 años atrás sí que se me pasó por la cabeza el decir, no quiero más mi vida, no quiero seguir viviendo. No vale la pena seguir, no vale la pena avanzar. Gracias a Dios nunca llegué pues a coger o a tener una iniciativa, pero sí que hubieron pensamientos. Ya. ¿Y cómo fue ese proceso en el cual Dios empezó a acercarse a ti en ese medio del dolor, pero para que ya tú empezaras a pensar de una manera diferente? Mira, hay un versículo que me gusta mucho que es Salmos 34:18. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos del espíritu. Este versículo me hizo entender que aún en mi quebranto, Dios no se alejaba de mí. Así es. Aún en mis momentos más difíciles, aún en mis momentos más terroríficos, aún en esos momentos de soledad, aún en esos momentos de insomnio, aún en esos momentos de no querer saber nada, aún en esos momentos donde perdí un trabajo, donde perdí personas, donde perdí oportunidades, el Señor no me abandonó. Uh-huh. El Señor se quedó conmigo. No lo veía. Y lo que te decía anteriormente, esto es un 70-30. El 70% es totalmente dependencia del Señor y el otro 30% divídelo en 15% poner tu fuerza de voluntad y 15% buscar ayuda. Sí. Pero el 70% se lo lleva el Señor. Que la mayoría de las personas, ese 15% de buscar ayuda, lo retiene, no lo hace. No lo hacemos. Y el otro 15% es buscar nosotros buscar del Señor, buscar de la palabra, buscar ayunar, porque yo recuerdo que mi pastor en una ocasión me preguntó y me dice, Johanna, ¿cómo está tu vida espiritual? Johanna, ¿estás leyendo la Biblia? Johanna, ¿estás ayunando? Y yo... Claro, es que eso también ha sido como, digamos, como unas diferencias, porque dicen, pero un cristiano no puede vivir depresión, porque si vive depresión es porque no tiene intimidad con Dios, pero... A la final uno puede tener esa intimidad con Dios, pero las circunstancias de la vida o el proceso que esté pasando en la vida puede ser de que también te esté afectando y Totalmente. eso lleve a que tú te deprimas. Totalmente. Y no te estés dando cuenta porque la depresión es algo silencioso. Como lo dijimos ahorita al inicio, es algo silencioso, no nos damos cuenta de que estamos viviendo ese proceso, sino que ya al pasar el tiempo o las personas de nuestro alrededor se dan cuenta o el Espíritu Santo prácticamente te lo revela a uno. Totalmente. Hay mucha gente, Nani, que estamos en la iglesia, que tenemos una intimidad con el Señor y puede estar viviendo, o sea, de la puerta para dentro de su casa solo la persona sabe lo que vive. Pero las emociones son de verdad, las emociones existen. La depresión existe y la depresión está dentro de la iglesia. Claro que sí. Yo lo viví, yo lo pasé y no fue fácil. Fue difícil. Y hubo momentos donde dije yo, no quiero seguir, estoy cansada, no quiero más. No quiero más, aún estando dentro, aún sirviendo. Pero el Señor ha sido tan bueno y es lo que te digo, hay que levantar la mano. Pero también hay que tener intimidad con el Señor, porque a mí no fue una de las cosas que me ayudó. La tenía, pero vale, bien, pero no verdaderamente como debía de tenerla. Uh-huh. Y es aprender a depender totalmente del Señor. Que eso a veces nos cuesta como seres humanos. Nos cuesta, pero depender de Dios. Tenemos que aprender Aquí yo creo que entra el dominio propio, porque cuesta un montón. Y aprender a depender del Señor cuesta. Sí. Cuesta porque decimos, no, yo puedo. No puedes solo. Solo no puedes. Solo no podemos.
tanto espiritualmente como aquí en esta tierra. O sea, muchas veces tenemos que, de verdad, sí, buscar de Dios y a veces doblegar la carne y decir, bueno, papá, aquí estoy. No sé qué decirte, no sé qué hablarte, pero aquí estoy. O simplemente quedarnos en silencio. También escuchar adoración y ahí también Dios nos puede hablar. Totalmente. No, y yo creo que en cada proceso, yo por ejemplo, desde mi proceso, yo aprendía a buscar al Señor como padre, como compañero, como amigo, y entendí una cosa, que no buscamos muchas veces a Dios por sus respuestas, pero en el proceso aprendes a buscarlo por su presencia. Uh-huh. Porque aún yo con mi proceso, con todo esto, le conocí, descansé en Él. Momentos donde yo lloraba, donde estaba en silencio y lo único que hacía era escuchar adoración, escuchar alabanzas, escucharme una prédica o aún rota, Nani. Pero ahí aprendí a buscar de su presencia. Yohis, ¿hubo algún momento donde miraste atrás y dijiste o entendiste que Dios nunca te había soltado? Sí. ¿Qué momento fue ese? Mira, y voy a buscar un mensaje, pero a ver si lo encuentro, perdón. Cosas de podcast, okay. Exactamente, es en vivo y en directo. Sí, recuerdo que fue cuando yo les dije a mis pastores que ya no quería más, que estaba cansada, que estaba agotada, que quería tirar la toalla. Y es como los boxeadores, ¿no? Tiran la toalla y la vuelven a recoger. Y hubo un mensaje que me marcó muchísimo, que hasta el día de hoy lo sigo conservando. Pero ¿sabes algo curioso de ahorita que dice los boxeadores? Y es que, ¿quién le lleva la toalla a los boxeadores? Su entrenador. ¿Por qué? Porque si la llevan ellos la tiran fácilmente. ¡Wow! Por eso, ¡Toma ahí! Un facto, Por eso ahí es muy bueno uno tener a alguien... Sí. Al lado de uno, apoyándolo. Por eso volvemos al tema también de las personas que te rodean, que sean capaces de romper el techo. Es importantísimo, Nani, es importantísimo. Y aprendes también a valorar. Uh-huh. Aprendes a valorar la gente que está a tu alrededor. Y en ese momento recuerdo que yo estaba tan hecha polvo, sentada en un sofá, y yo no quiero más, llorando. Y ese mensaje me lo envió mi pastora y me puso: creo en ti, sé que puedes y sé que puedes conseguir salir vencedora. Cada día es una victoria, no te desgastes queriendo ver más allá, sigue esforzándote por cada día, porque de esos días se construirá tu futuro. No estás sola, estoy aquí para ti. No te des por vencida, volver a caer te obliga a volver a levantarte, así que ahora es lo que te toca. No desistas, no estás cansada, estás motivada para ganar tu victoria diaria. Y aunque el cerebro te diga lo contrario, repítele las veces que hagan falta que vas a ganar, porque Dios está contigo. Wow. Eso es lo que necesitamos. Qué mensaje tan bonito. Porque jugar con los pensamientos, esto es una encrucijada. Y los pensamientos son heavies. Y yo una de las cosas que aprendí también es decirle: Señor, mis pensamientos se alinean con los tuyos. Mis pensamientos y mis emociones se alinean con los tuyos. Y Nani, que me estoy saltando cuando yo empecé a tener mis citas con la psicóloga. Ay, ¿verdad? Claro, sí, que no se nos olvide. Porque cuando yo empecé a tener mi primera cita con la psicóloga, yo dije, pues mira, pues vale, voy a darle. Y recuerdo que mi primera sesión con la psicóloga fue en el 2021, que fue la que me diagnosticó depresión prematura. Y ella me recuerdo que me dijo: Johanna, quiero que recuerdes algo de tu infancia, de tu niñez. Y yo no recuerdo nada. O sea, ¿qué? No, literal, tía, literal. O sea, no recordaba nada, absolutamente nada de tu niñez. Absolutamente nada de mi niñez, no recordaba nada de mi niñez. Y cuando me dice: vale, no hace falta que me lo digas ahora, piénsalo y escríbelo. Claro, yo terminé de hacer la sesión con ella y empecé a rondar mi cabeza, y a lo único que me llevó fue cuando mi padre se marchó. Yo parada en una piedra allá en mi país, viendo cómo mi padre se iba. Ahí está la primera herida de abandono. De ahí yo empiezo a atar cabos. Vale, primera herida de abandono con 13, 12 años, papi se va. Wow. A los 15 años, mi mami se viene para España. Entonces, claro, yo creo en mi cabeza de que mami se viene y que nos deja solas.
Segunda herida de abandono. Tercera herida de abandono. Cuando esta persona fallece. La persona de sentimiento. Sentimental. Porque yo había buscado en él un padre. Un refugio. Un refugio. O sea, nunca lo vi así, pero sí era como, me siento protegida. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando yo le digo a la psicóloga, pues lo único que yo recuerdo es esto. Y ahí es cuando ella me dice, vale, Johanna, empezamos por lo primero, una herida de abandono. Entonces, claro, todo eso se fue acumulando a raíz de muchas cosas que venía pasando desde mi país, situaciones familiares, cosas complicadas que nunca las dije, ¿no? Y dejé de ir a la psicóloga, volví a caer en el bucle, volví a caer en lo mismo, volví una y otra vez. Y se intensificó más, mucho más, pero mucho más, Nani, muchísimo más. Y recuerdo que la última psicóloga que tuve, que fue en el 2023, creo, 2024, mediados del 2024, que no volví a saber nada de ella, creo que cambió su número porque me ayudó muchísimo. Y una de las cosas que ella me dijo que me marcó muchísimo fue un versículo. A ver si lo encuentro. Sí, dice Marcos 5:41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Cuando ella me dijo este versículo, yo cambié el Talita por mi nombre y me lo dije a mí misma. Wow. Johanna, levántate. Johanna, levántate. ¿Puedes repetir otra vez el versículo, por favor? ¿Marcos qué? Marcos 5:41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Este versículo habla de la historia de la hija de Jairo, que había muerto. Y yo estaba muerta en vida. Yo estaba, pero no estaba. Nani, perdí la pasión de lo que a mí me apasiona, que es servir. Perdí la pasión por estar con la gente que amo. Perdí el interés por hacer lo que a Johanna le gusta. Perdí mis sueños. Entonces, la depresión te roba sueños. La depresión te roba amigos. La depresión te roba familia. La depresión nos roba nuestra identidad. Todo. Absolutamente todo. Todo. Nos hace sentir solos y vacíos. Qué fuerte. Sí. ¿Qué ha cambiado entonces en tu vida desde que comenzaste a caminar con Dios? Y como a ir cambiando esas luchas. O sea, totalmente es como que ha cambiado desde que tú empezaste a conocer de Dios y empezaste, digamos, a tener esas terapias, a mejorar muchísimo en tu forma de pensar, de actuar. ¿Qué ha cambiado? Mira, no viene al tema, pero es algo que pasó dentro de... En el 2025, creo que fue, yo tenía una cadenita que llevaba desde el 2010. Y este amigo, él se suicidó por depresión. Y esto será para otro podcast, para hablar de estos temas. Y esa cadenita tenía mucho que ver. Mucho que ver. Yo recuerdo que estábamos en una reunión con el equipo de la iglesia. Y un momento en oración me decían, arráncate la cadena. O sea, me voy a arrancar la cadena, es de plata. Sí, de plata. ¿Y qué fue? Y en ese momento yo me arranqué la cadena, Nani. O sea, ya había pasado un lapso de tiempo donde yo venía con mis terapias, venía ya buscando más del Señor, aceptando que había una depresión, aceptando de que algo estaba pasando en mi vida. Pero después de eso... ahí cambió todo. Fue como romper algo que estaba atado, porque claro, yo estaba teniendo episodios de depresión. Esta persona que me regaló esa cadenita se suicidó por depresión prematura. Entonces, mucho cuidado con lo que recibimos, mucho cuidado con lo que tenemos. Sí, totalmente, es heavy. Wow. Y hay gente que no cree en esta cosa. Sí. Entonces, una de las cosas que... Así no te lo haya dado con ese doble sentido o con intención. Totalmente. Pero las cadenas generacionales o la parte de transmitir algo por medio de algo también sucede.
Totalmente. No, y una de las cosas que aprendí es que Dios no solo es el Dios de los milagros, sino que también es el Dios de los procesos, ¿no? Y que aunque ahora miro atrás y digo, Señor, gracias porque estuviste conmigo en mis momentos difíciles, estuviste en el momento donde yo perdí la esperanza, donde yo perdí mis sueños y me di cuenta que incluso en mis peores momentos Él seguía ahí, que Él siguió ahí y sigue estando, que sobreviví a noches que pensé que no podría sobrevivir. Y ahí entendí que aunque yo me sintiera hecha polvo, aunque yo me sintiera destrozada, aunque yo me sintiera sin ganas de avanzar, Dios me seguía sosteniendo. Aún en mis peores momentos, aún en mis peores episodios, Nani, el Señor sostuvo mi mano, no me dejó, me cuidó como a la niña de sus ojos, me dio esa doble porción de gracia, me dio esa doble porción de amor, me dio esa doble porción de aquí estoy yo. Y creo que en esa temporada aprendí, o el ver atrás, es que aún en el suelo Dios me sostuvo. Wow. Y eso es lo más bonito que uno puede estar viendo en esta situación, de que a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo, estamos teniendo, podemos ver la mano poderosa de Dios. Totalmente. Y eso también está en nosotros, en dónde ponemos la mirada. ¿Dónde ponemos la mirada? Si es en Dios, si es en los hombres, si es en la situación o el problema que estamos viviendo. Y aquí tú decidiste ponerla en Dios, a pesar de la situación que estabas teniendo o viviendo en ese momento, pero pusiste la mirada en Dios. Totalmente. Ojo, y una cosa también, no me aparté, seguí yendo a la iglesia, seguí estando, seguí obligándome a hacer lo que no quería hacer, y hoy en día sigo trabajando en ello, porque está y seguiré estando. Claro. Pero ahora depende de mí el primero reconocer de dónde viene y cómo viene, porque cuando yo ya empiezo a sentir mi cuerpo descompuesto, dije, cuidado. Cuando ya mi cabeza empieza, cuidado. Entonces aprendes también que a identificarlo, y que en medio de tu fragilidad, yo dependo del Señor, yo dependo de Él, y no apartarte, porque cuando tú no tienes ganas de hacer algo es cuando más tienes que hacerlo. Hubieron domingos donde no me apetecía ir a la iglesia, hubieron momentos donde yo no quería levantarme, pero me obligaba y me levantaba y seguía, arrastras pero seguía. Y ahí es donde más recibías. Totalmente. Ahí es donde daban una palabra y eso era para ti, donde había alguien invitado y te ministraban. Totalmente. O pasaba algo y eso también Dios te hablaba, o sea... Sí. Impresionante. Mira que recuerdo una vez que había una vigilia en la iglesia y o sea, no quiero ir. O sea, yo me bajé en la estación del metro yendo para la iglesia y a medio camino dije, no quiero ir. Hecha polvo, hecha pedazos. Pero llegué. A pasito tuntum, pero llegué. A pasito tuntum. Llegué. Y me recuerdo que yo me senté en la última silla de atrás, sentada, escuchando. Y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y el Señor me abrazó tan hermoso, Nani. Pero tan hermoso que yo solo podía llorar. Y entonces, a través de cada día, un día a la vez entendí que tenía que ponerme guapa, un día a la vez entendí que tenía que obligarme, un día a la vez entendí que tenía que amarme, un día a la vez entendí que mi dependencia dependía totalmente de Dios. Y así, un día a la vez, agradecer, a decir, Señor, gracias. Y es eso, un día a la vez, que no estamos solos. Hay gente que quiere ayudarnos, pero para nosotros poder recibir esa ayuda tenemos que levantar la mano, Nani. Aunque la vergüenza nos aceche, porque el enemigo trabaja de esa manera. Es que a veces nos cuesta como vernos vulnerables ante los demás. Y creo que no está mal hacerlo. No. Bueno, yo estoy trabajando en ello, ¿no? Pero, por ejemplo, saber con quién también. Exactamente. Hay que saber con quién, hay que ser vulnerables. También saber cuando Dios te lo dice. Porque muchas veces nuestro testimonio sirve para otras personas. Y lo hablo por mí misma. Lo que pasa, por ejemplo, el episodio donde yo contaba mi testimonio.
Donde fuera yo no iba a mostrar mi vulnerabilidad de esa manera. Pero también sabía que Dios me lo estaba diciendo, háblalo, porque con ese testimonio puedes tratar a muchas personas, puedes hablarle a muchas personas, o puedo ser, tú eres ese instrumento para yo poder llegar a otras personas. Totalmente. Y lo mismo está pasando en estos momentos Totalmente. contigo. Aquí te estás siendo vulnerable, mostrando tu testimonio, mostrando tu proceso, pero ¿qué pasa? También estás mostrando lo que Dios hizo en ti. Lo que Dios ha hecho en nosotros. No, y que ese capítulo no es el final. Así es. Y en ese momento creemos que sí que es el final. En ese momento creemos, se acabó todo. Pero es permitirnos que haya gente que camine a nuestro lado y mostrarnos, hablar. No reprimir las emociones, no reprimir lo que nos está pasando, no decir ya pasará, porque el ya pasará se convierte en algo que después es difícil de saberlo llevar. Sí, es fuerte. Yohis, entonces, ¿qué aprendiste acerca de Dios en medio del dolor? Que probablemente nunca habrías aprendido en una temporada de comodidad. O sea, en ese momento que tú sufriste esa depresión, tuviste que haber aprendido algo acerca de Dios, que si, digamos, no hubieras pasado por ese proceso, no hubieras aprendido. Aprendí el buscarle como refugio. Aprendí que es importante tener intimidad con Él. Aprendí que es importante leer la Biblia. Aprendí que es importante, y lo voy a volver a repetir, depender de Él. Creo una de las cosas que más aprendí, que a veces lo vemos como, mira, pues si hoy leo un versículo ya está. No, es buscar de su palabra, es buscarle de verdad. Y aprendí de que de Él viene todo, Nani. Todo. O sea, tú puedes quedarte solo. Hay el versículo 1 que dice que aunque padre y madre te abandonen, yo no te dejaré. Y Dios no te deja. Él te recogerá con todo. Y Él me recogió con todas mis imperfecciones, con todo y mi dolor, con todo y mi quebranto. Me recogió, y ahí es donde aprendí y entendí que se puede desboronar todo, pero el amor de Jesús no. Así Ese es. permanece, y permanece para siempre. Y ese fue esa ha sido mi mayor victoria. El poder ver cómo... Es que, tío, o sea, lo recuerdo porque es como verte, ¿no?, en esa habitación y decir, Señor, gracias. Gracias porque en ese momento tan duro, en ese momento de difícil, tú estuviste. No eres tangible para tocarte, pero jopetas, estás. Dios está. Se siente. Se siente. Y cuando tú en tu momento más roto, más quebrantado, más vulnerable, o sea, poder sentir su presencia, poder sentir su abrazo, tío, y aunque tú te quieras alejar de todo el mundo, o haya momentos en el que no haya nadie, o haya momentos en el que tú no te quieras ni siquiera hablar con nadie, Dios está. Así es. Y en mis momentos más frágiles y en mis momentos más vulnerables, digo, Señor, tú estás aquí conmigo. Wow. ¿Y qué le dirías a esa Yohis del pasado, perdón? ¿Qué le dirías a esa persona o a ese Yohis del pasado de como que estaba viviendo esa situación? ¿Y qué le recordarías? ¿Qué consejo le darías? Yohis. Ay, Yohis. Le diría, Johanna, lo voy a leer. Durante mucho tiempo pensé que la depresión era una señal de debilidad. Hoy entendemos y hoy entiendo que fue uno de los lugares donde más profundamente conocí la fidelidad de Dios. Johanna, fue difícil, pero lo logramos. Fue complicado, fue duro, pero obtuvimos la victoria. Hoy estamos aquí, diciéndole, Señor, gracias por haberme dado una oportunidad más. Gracias porque cuando te veías al espejo no te sentías valorada. Cuando te veías al espejo tus sueños se desboronaron. Cuando te veías al espejo sentías que tu vida se había acabado, pero hoy estamos aquí. Que así como el Señor lo hizo con nosotras, lo puede hacer con otra persona. Muy bien.
¿Cómo te sientes, Yohis? Tranquila. Hoy en día puedo decir, Nani, que estoy bien, que no tengo depresión, que esto es real, que sí, que yo lo viví. Porque como mucha gente me conoce, ¿no? Bien, Johanna siempre sonriendo. Pero aquí estamos. Y que sobre todo Dios te ha sanado. Y que el Señor me sanó. Y si lo hizo contigo, lo puede hacer con muchas personas. Totalmente. ¿Qué le dirías a ese cristiano o a ese líder o a esa persona que va a la iglesia pero está pasando por este proceso? Si estás escuchando este podcast, que tienes que escucharlo, le diría, si estás cansado, si estás agotado, si estás sin fuerza, si estás roto, Dios no te ha abandonado. Dios no te ha abandonado. Él no te abandona, Él no te deja. Y así como le dijo Jesús a la hija de Jairo, Talita Cumi, hoy te dice el Señor, levántate, resplandece. Y quizás hoy no ves la salida, pero hay una salida. Y la salida es Jesús, la salida es el Señor. Y aunque ahora camines por valles, mañana caminaremos por esos pastos verdes donde verás la luz. No es el final, es una temporada que el Señor nos dice, aquí estoy. Y lo que hoy nosotros estemos atravesando, lo que estemos pasando el día de mañana será de bendición para levantar a otros. Así es. Y a ese líder que tiene su discípulo o que tiene a sus discípulos y hay alguno que pueda pasar por esto, ¿qué le dirías a ese líder o qué consejo le darías para que pueda manejar esa situación? Estando. Nani, estando, preguntando, dando seguimiento, hacer devocionales juntos, leer la Biblia juntos, preguntando cómo estás, en qué andas haciendo, ya comiste, ya te levantaste, venga, va, dale, hace, estando. Estar pendiente. Estar al tanto de esa persona. Wow. Bueno, esto es un tema muy extenso, la verdad. Sí, aquí nos tiramos. Pero a la vez es muy bonito porque ahí hasta en eso vemos cómo Dios obra en nosotros. Y quiero leerles algo que escribí. Dice, muchas personas creen que la depresión es simplemente estar triste, pero no es así. La tristeza es una emoción normal. La depresión es una condición que afecta pensamientos, emociones, energía, motivación e incluso hasta el mismo cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entonces de estar triste y la diferencia de estar con depresión? La tristeza es como decirte algo, rompió tu relación o pasó algo y vale, a los 2 días pueda que estés bien. La tristeza se pasa. La depresión, vives un constante tiempo donde te marchitas, donde estás roto y donde es un bucle que 2 días estoy bien y vuelves a recaer y así sucesivamente. Así es. Con ese testimonio que nos comparte Yohis, muchas gracias, Yohis, por ser vulnerable ante nosotros. Podemos ver que la depresión simplemente no es cuando nosotros estamos sonrientes o demás. También puede estar escondido, silencioso. Hay personas que sonríen, sirven, trabajan, van a la iglesia, hacen de todo, pero pueden estar batallando esto. Totalmente. Así que tenemos que estar empáticos con las demás personas porque no sabemos quién de nuestro alrededor esté pasando por ello. Así que, pero bueno, la mejor noticia de todo es que Dios está con nosotros. Así es. Dios está ahí salvándonos, limpiándonos y guardando nuestros corazones. Quiero leerles un versículo que dice en Salmos 34:18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de contrito de espíritu. Wow. Quizás hoy te sientas identificado con esta historia, con este testimonio. Tal vez puedes que estés tan cansado, que quieras tirarlo a la toalla, pero recuerda, muchas veces nosotros no tenemos la toalla, la tiene nuestro entrenador. ¿Y qué mejor que nuestro entrenador que sea Dios, nuestro Padre Celestial? Así es. Así que no olvides seguirnos, no olvides suscribirte a este podcast para que cada vez puedas escuchar un episodio nuevo, un testimonio nuevo. Así que muchas gracias por compartirnos, gracias por estar aquí y por escucharlo hasta el final. Bye bye. Bye bye.